el debate se anuncia la intervención del asambleísta Natalie Viteri. ¡Qué increíble! Pero es verdad que acabamos de ver el más grande acto de manipulación. Un experto manipulador no puede estar a la cabeza de la Defensoría del Pueblo, y les voy a dar las señales para que conozcan todo lo que es un manipulador emocional, porque lo único que escuchamos en esta asamblea de parte del Defensor del Pueblo fue octubre 2019, octubre 2019, octubre 2019, octubre 2019, octubre 2019. Faltaba que les vaya a pisar el pie a cada uno, a ver si así lograba sacarles una lágrima. No sé cuántas veces nombró octubre 2019. El manipulador emocional son las personas que se valen de estrategias de chantaje emocional para conseguir que los demás hagan lo que ellos quieren, como si fueran sus marionetas. Convencen e influyen valiéndose de su gran oratoria, siendo capaces de dar la vuelta a las cosas a su conveniencia y usando trucos psicológicos, además de la explotación emocional para controlar la voluntad del otro. ¿Cuáles son las señales distintivas para detectarlo? Primero, pocos escrúpulos. Los manipuladores emocionales no suelen tener demasiados escrúpulos para conseguir aquello que se proponen. Una vez que detectan el punto débil de su víctima, octubre del 2019, no tendrán reparo alguno en sacarle provecho apelando a los más intensos miedos y temores de su manipulado. Ese era su deber. Para eso estaba nombrado y le pagaban un sueldo. No hizo nada extraordinario, si es que lo hizo. Al conseguir su objetivo, irá poco a poco haciendo que la víctima caiga en una dinámica en la que acabará renunciando a sus necesidades y valores, sacrificándose para poner por delante los de la persona que lo manipula. Son inseguros, a pesar de que pueda parecer justo lo contrario. Lo cierto es que las personas manipuladoras son muy inseguras y tienen muy baja autoestima, y hacen lo posible para que no se vea esta debilidad, ocultando sus temores, sus flaquezas y sus inseguridades, como lo hizo también con su esposa, a quien la nombró todo el tiempo. Si no era octubre del 2019, era su esposa, la defensora del defensor. Era su Manuela Sáenz. ¡Qué vergüenza! Esconderse tras la falda de una mujer para poder lograr más lágrimas en este lugar, o en la que todos lo escuchaban a través de los medios de comunicación. ¡Qué vergüenza! Un manipulador completo. Poca asertividad, puesto que no decir lo que quieren de primeras, como lo hizo, porque no defendió nunca nada, usando eufemismo y haciendo rodeos, influye en quienes logran manipular. Usan medios sutiles para conseguir que los demás hagan lo que sea. Mi esposa, mi pobre esposa. Octubre del 2019, no se olviden, octubre del 2019. Poca tolerancia a la frustración. No toleran para nada la frustración y no aceptan un no por respuesta, porque a la más mínima que experimentan esta emoción, lo que perciben que hay algo que pone en riesgo por medio de mentiras y exageraciones, y su estatus de dominio, se ponen en alerta y atacan desde la más extrema intolerancia a la crítica más cruel y destructiva, como lo hizo o como trató de hacer con los otros asambleístas de este lugar. Si es que tiene las pruebas de ello, que lo presente, pero que no venga aquí a tratar de justificar sus actuaciones ensuciando este lugar. Victimismo fue lo que más vimos de él aquí. Exageran problemas de salud. Lo vimos en pantalla, acostado en una cama, puesto así. Señor Carrión, nos escucha, para que le lean sus derechos. Cuando aquí mismo vemos que las mismas personas en sus declaraciones decían que no tenía problema de salud alguno, pero lo vimos echado en una cama, como si casi se estuviera muriendo antes de que le lean sus derechos. Alto nivel de exigencia. El manipulador siempre quiere más, sin límite. Solo piensa en sí mismo y de forma poco proporcionada, queriendo satisfacer su propio ego. Pero deben enfrentar a un manipulador emocional. Para hacerle frente es tomar conciencia de que tenemos derechos y que nosotros mismos somos personas que estamos por delante de los demás
en nuestra lista de prioridades. Que no ha cumplido, decía, que no hay incumplimiento de funciones y que solo se le estaba tratando de acusar de supuesto abuso sexual. No, señor defensor del pueblo, y que solo había cometido un error en todos sus cumplimientos. No sabía que había un número de errores por cumplir de un funcionario de tan alta categoría antes de que sea llamado a un juicio político. Déjeme decirle que ellos mismos tienen un reglamento de uso de vehículos institucionales en la Defensoría del Pueblo y que ahí, entre las sanciones, justamente está que cuando no se utiliza debidamente hay destitución del cargo, además de una sanción de pago de remuneraciones básicas unificadas, y que esto lo lleva también al reglamento de la Contraloría General del Estado para el control de vehículos, y en este ámbito de aplicación está el señor defensor del pueblo. Y la sanción por el uso indebido es exactamente la misma. Por si acaso, trate de decir que eso es solo para sus funcionarios. Y no nos olvidemos de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, donde no hay incumplimiento de funciones porque ni en los enfoques establecidos en el artículo 5, ni en sus competencias en el artículo 6, no estaba haciéndolas ese domingo en la noche. No es un niño de 15 años que llega a una casa y donde le enseñan un trago, se vuelve loco ante esto y no puede resistirlo. Peor unas alitas de pollo. Él, si supuestamente estaba recogiendo evidencias de actos de corrupción y llegó ahí y vio que había trago y no ninguna denuncia, debió darse la vuelta e irse inmediatamente porque estaba, según él, en el cumplimiento de una misión imposible. Entonces debió darse la vuelta al primer indicio, no tomar ningún trago y volver a donde debía, su casa o el lugar donde estuviera habitando. Tampoco cumplió las atribuciones del artículo 9 y, como él decía, ¿por qué no se fijaron en que yo hice tal acto administrativo en tal fecha y si se reclaman por tal acto administrativo en tal otro? Le recuerdo al señor defensor del pueblo hasta ahora, dependiendo de los votos de quienes sean consecuentes con el pueblo ecuatoriano, que el artículo 15 dice de la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo que en el caso de ausencia temporal del defensor del pueblo lo reemplazará quien ejerza la vicedefensoría, y se considera ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impide ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses. Entonces él no necesitaba emitir ningún acto. Y lo mismo dice el reglamento de esta ley, por si no lo sabe. Dice él que no estaba impedido de ejercer su cargo porque una medida cautelar no se lo impide como aquellos que usan grillete. Pues déjeme decirle al defensor del pueblo, que parece no conocer la ley, siendo abogado, que el COIP en el 275 dice que está prohibido de ingresar a la cárcel donde él se encuentra todo artículo de comunicación o de cualquier tipo, así es que él sí está impedido de ejercer su cargo. Además, como todo gran manipulador, quiso victimizarse diciendo que la resolución que recién sacó la Corte Constitucional, donde el constitucionalista Ramiro Águila dice que nadie conoce la cárcel hasta que no esté en él y que los sufrimientos que él ha vivido, porque ahí es donde se descuartizan y donde se dan los peligros de muerte. ¿Acaso él está en la penitenciaría del Litoral? ¿O acaso está en la cárcel de la Tacunga? Está en la cárcel 4, más cómodo que nadie. Ya quisieran los presos de mínima peligrosidad estar donde él está. Ya quisieran, para no pasar los peligros que pasan donde están en este momento. Él no sufre de ningún peligro. Yo no lo vi ni siquiera delgado, ni malogrado, ni con ojeras. Lo vi totalmente rozagante, eso sí, con una actuación mejor que la del ex contralor. Le ganó, en eso sí vamos a coincidir. En la disposición general 9 de su propia ley dice: durante los días de descanso obligatorio se deberá garantizar la provisión del servicio tutelar, por lo cual la máxima autoridad deberá disponer que se cuente con el personal mínimo
que permita atender satisfactoriamente las demandas de la colectividad. ¿Será que el domingo había una demanda colectiva a la que el defensor del pueblo acudió? No, estaba tomando trago. ¿Estaba acaso atendiendo algo de máxima seguridad del Estado? No. Él debió citar a los señores para el día lunes. Y resulta que quienes eran sus grandes amigos que le iban a dar una noticia relevante de interés nacional de corrupción, ahora resulta que fueron los que le causaron un grave daño y lo engañaron como a un niño. ¿Cómo puede entrar entonces a la cabeza de una defensoría alguien a quien lo engañan como a niño, lo llevan a una casa, lo emborrachan, le dan 2 alitas de pollo y no sabe qué pasó? Un acto de magia para el señor, pero aquí victimizado como nadie. Este señor es el más grande manipulador, y un manipulador de esa categoría no merece estar ni en ese puesto ni en ninguno, porque un manipulador es capaz de llevar a cualquier acto, a cualquier persona y a cualquier funcionario público. Merece dejar ese puesto, y ojalá no haya cometido contra esa mujer ni contra ninguna otra que no haya sido capaz de decir algún acto contra él. Ninguno, por el bien de esa mujer y por el bien de él también y de su familia. Pero eso es algo que se ve en la Fiscalía. Aquí estamos viendo el incumplimiento de sus funciones, su manipulación contra los miembros de esta misma asamblea. Y es imposible, si es capaz de manipular a los asambleístas de aquí, ¿qué será capaz de hacer con todos los ecuatorianos en el cargo que quiere seguir ocupando? Gracias, señora presidenta. Intervención del asambleísta